Buenas tardes. El Club de la Constitución reanuda sus conferencias después de las Navidades, por lo que se ve los mantecados y sobre todo el anís ha durado demasiado y al final hemos reaccionado y yo creo que hemos reaccionado bien. En primer lugar quiero agradecer a nuestro director del Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, don José Luis Pérez Rabona, por la gentileza que tiene de cedernos este salón, que es un privilegio estar en él. Luego, en primer lugar, agradecer la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, don Lorenzo del Río Fernández, los magistrados y jueces que le acompañan. También destacar la presencia de don Juan López Marto, que fue un diputado constituyente y ejerció cargos en diversas instituciones, del delegado de defensa, de los coroneles y tenientes coronel de aviación, el teniente coronel de aviación que representa al coronel de aviación, del teniente coronel que también está presente, del coronel que también está presente, es decir, de la presencia de los militares que siempre también nos acompañan, especialmente con mucho cariño. Y decir también que nos acompañan otros invitados, que son profesores, que son empresarios, alumnos y nuestros socios del Club de la Constitución. Hoy tenemos, para inaugurar el ciclo, a un conferenciante de lujo, que es el ilustrísimo señor don Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Don Agustín nos conocemos pues desde que éramos jóvenes, que ya ha pasado. Y hemos tenido etapas. Una, pues cuando estaba en Plaza Mariana, que tú en tu currículum lo citas, luego una aventura política de la cual no quiero recordar, pero bueno, había que tener experiencia para luego saber lo que es meterse en ese tipo de cosas. A partir de ahí, pues yo creo que ya, por mi parte, la experiencia se acabó y seguí por otros derroteros que también fueron muy interesantes, a través del Colegio de Economistas del cual fui fundador y decano. Después nos hemos vuelto a encontrar en Granada Futuro y gracias a eso me he podido enterar de muchos artículos, de muchos viajes a la India y a esos sitios exóticos donde Agustín pues la verdad que además de la experiencia de estar en otros países, pues yo creo que has querido también una vivencia que serán maravillosas. No quiero seguir porque yo creo que la estrella invitada es la que tiene que dar la conferencia. El personaje es Agustín Ruiz Robledo, del cual va a ser su semblanza nuestro vicepresidente, don Mariano Vera. Mariano, cuando quiera. Muy bien. Muchísimas gracias, querido presidente. Buenas tardes a todos los aquí presentes y bueno, pues tengo el placer y el honor de presentar a don Agustín Ruiz Robledo, que por suerte fui compañero suyo en bachiller. De eso ya hace 3 años. Bueno, pues efectivamente, como bien decía Paco Martín Recuerda, nuestro presidente, que Agustín Ruiz Robledo es un personaje granadino, casi por lo que ha descrito una institución, porque las personas también se convierten en instituciones algunas veces. Y aunque nadie es profeta en su tierra, pues él ha triunfado, ¿vale? Ha triunfado en su tierra y estudió Derecho en Salamanca y aquí en Granada.
lógicamente, como no podía ser de otra manera, pues con la calificación de sobresaliente y con un aspecto meritorio que es trabajando en la Caja Provincial de Ahorros de Granada. Estudió también Ciencias Empresariales y es diplomado en Planificación de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid. En 1986 se doctoró en Derecho por la Universidad de Granada con una tesis sobre la Comunidad Autónoma de Andalucía, que recibió el premio extraordinario de tesis doctorales de la Facultad de Derecho en el curso 86-87. En 1988 obtuvo una plaza de profesor titular, a la que le sucedió en el 2009 una plaza de catedrático de Derecho Constitucional en la misma universidad. Ha simultaneado la docencia con otras actividades jurídicas y así fue también magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Granada entre el 1988 y 91, y donde fue además ponente de más de 100 sentencias. También fue consultor de la ONU, Chile, diciembre de 1989, y director del Gabinete de Análisis de la Presidencia del Parlamento de Andalucía. Ha ampliado estudios e investigación en una decena de centros extranjeros, universidades de Montreal, Londres, Florencia, Bayreuth, Friburgo, entre otras, y en el curso 2011-2012 fue Visiting Academic Professor en el University College de Dublín. Y en el trimestre agosto-octubre de 2022 en el Tyndall Global University de Nueva Delhi. Ha publicado 15 libros y más de 200 trabajos sobre su especialidad en España, Alemania, Italia, Irlanda, Holanda, Reino Unido, Brasil, Chile y Colombia, entre los que destacan sus monografías sobre el ordenamiento jurídico andaluz, el derecho fundamental a la legalidad punitiva, constitucional, Law of Spain, of National Constitutional Law in Spain. En estos trabajos le han supuesto 5 sexenios de investigación y uno de transferencia. En el 2005 obtuvo el 9º premio Blas Infante, otorgado por el Instituto Andaluz de Administración Pública, con el estudio titulado La proyección exterior de las comunidades autónomas. Ha participado también en un buen número de congresos, como es lógico, como académico y docente, y impartió en 2022 la ponencia inaugural del 19º Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, dedicado al Estado constitucional post-pandemia, crisis o fortalecimiento. El profesor Ruiz Robledo participa activamente en los medios de comunicación, como por ejemplo es La Mirilla en Canal Sur, Hora 25, de la cadena SER, Granada Debate, etcétera. Desde los años 90 ha publicado más de 300 libros recopilatorios, de los cuales pues voy a no nombrarlos porque estaríamos aquí toda la tarde, pero lo que sí cabe destacar finalmente es que es miembro de la ONG, es miembro de varias ONGs y relacionadas todas con la defensa de los derechos fundamentales, como Amnistía Internacional y el Movimiento Europeo, del que ha sido secretario general de su Consejo Andaluz. Y este es un breve currículum que él me decía que lo apocopara más, pero era imposible, ¿vale? Así que bueno, pues les dejo con la conferencia sobre la designación parlamentaria de los órganos constitucionales de control a don Agustín Ruiz Robledo, que seguramente va a hacer las delicias de todos los que aquí presentes estamos. Sí.
Muy buenas tardes. El excelentísimo señor Lorenzo del Río, todos los demás amigos, don Francisco Martínez, que ha dicho que soy una persona inquieta y andarín, y por eso doy la conferencia de pie, porque es que si no, no soy capaz de estar sentado tanto tiempo, ¿no? Y eso explica que haya recorrido medio mundo. También que tengo muchos años, y en eso me ha dado tiempo a moverme por ahí. Pero, miro hacia los anteriores conferenciantes que han pasado por el Club de la Constitución y el elenco es verdaderamente impresionante. Leo, por ejemplo, magistrados del Tribunal Constitucional como Elisa Pérez Vera, Andrés Ollero y Manuel Aragón, fiscales y magistrados del Tribunal Supremo o de primer nivel como Antonio del Moral, Jorge Rodríguez Zapata, Javier Zaragoza, Jesús María Calderón, militares de la relevancia del teniente general del Madó, Jerónimo de Gregorio, parlamentarios europeos como José Luis Valverde, al que le agradezco que esté aquí presente, a Juan Fernando López Aguilar, que también ha sido ministro de Justicia, desde luego presidentes de instituciones de gran peso social en la ciudad, como Juan Cano, presidente del Consejo Consultivo, o Manuel Vizcaíno, presidente de la Confederación del Guadalquivir, Lorenzo Morilla, rector de mi universidad. Mi currículum está lejos del de todas esas personalidades. Si estoy aquí es por la amistad que ha descubierto Francisco. Paco Martín recuerda que si no va por los 30 se aproxima a los 40. Y esto lo digo sin falsa modestia. Simplemente para que cuando termine mi exposición se sepa quién es el responsable de haberle hecho perder el tiempo. Francisco es el que me ha invitado. Yo me limito a advertir mis limitaciones recordando el dicho medieval quod natura non dam, constitutio non praesta. Muchas gracias al Club de la Constitución, de verdad, por haberme invitado. Tiene un nombre del siglo XIX, pero una actividad moderna del siglo XXI. Incluso tiene página web, cosa que en Granada Futuro todavía no lo hemos conseguido. En fin, vamos a hablar del tema que nos ha traído aquí. Y empezaré por cuestiones básicas que todos conocemos del sistema parlamentario clásico. Se compone de tres poderes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, pensados para controlar el poder absoluto, pensados para acabar con los estados absolutos y con los poderes del rey. Montesquieu fue el gran teórico que supo plasmar esta idea en su inmarcesible, inmortal Espíritu de las Leyes, que se publicó en 1748 y fue de éxito inmediato. Ahí le atribuye tres funciones al Poder Legislativo: legislar, aprobar los presupuestos y controlar al Poder Ejecutivo. Merece la pena leer lo que dice sobre las funciones de designación que tienen los parlamentos. Dice lo siguiente: el cuerpo representante no debe ser elegido para tomar resoluciones activas, lo cual no haría bien, sino para promulgar leyes o para ver si se han cumplido adecuadamente, cosa que no solo puede realizar muy bien, sino que él solo puede hacer. La Constitución americana de 1787, que es profundamente montesquiana, se esfuerza por lograr peso y contrapeso, porque, como escribió Madison, debía de conseguir primero que el Estado controle a los gobernados y después obligarlo a controlarse a sí mismo. Por eso atribuye al Parlamento, que allí se llama Congreso, estas tres funciones de aprobar leyes, aprobar presupuestos y controlar a los gobiernos. Por eso el Senado, en su función de control, confirma los nombramientos más relevantes del presidente: los magistrados del Tribunal Supremo, los magistrados de los otros tribunales federales, los embajadores, los ministros, que en su terminología clásica se llaman secretarios. Pero no nombra nada, solo controla los nombramientos. Así que en el diseño clásico, el Parlamento no está pensado para atribuirle funciones de elección de otro órgano. No digo que no sea salvable esto que con terminología médica podemos llamar una limitación genética. Lo que digo es que es un problema que hay que estudiar con detenimiento. El Parlamento no está pensado
para elegir a nadie. Está pensado para aprobar leyes y controlar al gobierno. La Constitución de Cádiz, la Constitución de 1812, es consciente de esta dificultad y mantuvo una estricta separación de poderes. Si bien, pensando en limitar el poder del rey, estableció que el Consejo de Estado lo elegiría el rey, pero entre 120 miembros que le propusieran las Cortes. Él tenía que elegir 40, pero en una terna, ¿no? El triple, para ser exacto. Bueno, recojamos esta idea que nos será útil para el futuro. La evolución de los parlamentos, del parlamentarismo europeo, ha sido la de ir recortando funciones del rey y atribuírselas al Parlamento. Así que el primer órgano de extracción parlamentaria que nos encontramos en el siglo XIX es el gobierno. Y en principio la idea era que el gobierno fuera poco menos que una delegación del Parlamento. En Inglaterra todavía se llama el Premier, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que es una delegación del Parlamento y el presidente es el primero entre los ministros. Bueno, sabemos que esa ruptura de la separación de poderes no ha beneficiado al Parlamento. En realidad, quien predomina hoy en todos los sistemas políticos europeos es el gobierno. El sistema político que baja por debajo de la separación de poderes hace que el líder del partido más votado sea nombrado normalmente presidente del gobierno y desde ahí controle los resortes del poder. Por eso, si la Constitución de 1978 diseñó un sistema que la doctrina denominaba parlamentarismo racionalizado, yo vengo defendiendo desde hace un tiempo que hemos evolucionado a un sistema que ya no es este. Ya podría llamar parlamentarismo difuminado. ¿Por qué? Porque lo que hace el Parlamento ahora es simplemente legitimar la elección del presidente. Pero nos encontramos que llevamos ya 5 años en el que el Parlamento aprueba menos leyes que el propio gobierno decreta leyes, ¿no? O en Andalucía se repite lo mismo. Y en todas las comunidades autónomas. Hay una evolución general del sistema a limitar la función del Parlamento. Bueno, no me puedo detener ahora en esto y sí en recordar las varias instituciones de extracción parlamentaria que la Constitución recoge y sobre las que el club me ha pedido opinión. Es el Tribunal Constitucional, en el artículo 159, el Consejo General del Poder Judicial, en el 122, el Defensor del Pueblo en el 54 y el Tribunal de Cuentas en el 136. Además de estas 4 instituciones, la legislación crea otros órganos estatales en los que las Cortes deben elegir a sus miembros. Así, 5 vocales de la Junta Electoral Central, 10 vocales del Consejo de Radio y Televisión Española, incluso con menor relevancia podemos encontrar todavía otras instituciones. Un miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos designa cada una de las cámaras, un vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, los 9 miembros del Observatorio Militar. Es decir, hay bastantes instituciones que se forman a partir de la voluntad de las cámaras. Pero sabemos que esa voluntad no es una voluntad propia, sino que proviene de los partidos políticos. ¿Y qué importancia tiene en el siglo XXI estas instituciones? Hablemos de la democracia. La democracia comienza con la celebración de elecciones libres y periódicas. Y para que esto se pueda dar, necesitamos una administración electoral independiente. Vimos que la Constitución de 1931, muy imbuida de la separación de poderes, se atribuyó la verificación de actas electorales. Y esto en 1936 fue un desastre, porque después de las elecciones de febrero se anula, la mayoría, que en ese momento era de izquierda, anuló varias elecciones donde había ganado la derecha, especialmente, por ejemplo, en Granada, y se organizaron unas segundas elecciones donde, de manera extraordinaria, ganó la izquierda.
Y aquí nos encontramos con que uno de los elementos que se usaron luego para legitimar el golpe de Estado fue que se habían manipulado las elecciones del 36. Quiero decir con esto, no estamos para nada en esa época, pero eso es que es un tema muy sensible, que necesitamos una administración independiente que funcione bien. Bueno, por suerte tenemos una gran Junta Electoral Central que funciona razonablemente bien, ¿no? Pero además de estas elecciones, la democracia exige la existencia de un Estado de Derecho, que podemos descomponer en otros tres grandes apartados que se reflejan en tres instituciones. Una es la garantía de los derechos de los ciudadanos, la garantía normativa, en especial la libertad de expresión y la libertad de información. Por eso necesitamos que los poderes públicos sean neutrales, muy especialmente en ese aparato que antes era muy importante y ahora menos, que es la televisión. Sabemos, y creo que no descubro ningún mediterráneo, simplemente oyendo a la oposición, sabemos que Televisión Española no es neutral, ni ha sido neutral, y que Canal Sur ni es neutral, ni ha sido neutral. Basta oír, como insisto, lo que dice la oposición. Así que tenemos el Consejo de Radio Televisión Española, que debería de funcionar bien porque está controlando una institución tan importante para la democracia como es la televisión, que debe dar reflejo de la libertad de información. Necesitamos también un poder judicial independiente. No es suficiente con que haya garantía de los derechos en los textos normativos. Necesitamos unos jueces que apliquen con independencia esos derechos a los ciudadanos, especialmente cuando se pelean con los poderes públicos. Y después, todas las constituciones modernas tienen órganos contramayoritarios, precisamente pensados para controlar los excesos de la mayoría. Me estoy refiriendo al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Cuentas. Recuerdo que el Tribunal Constitucional, 8 miembros son elegidos por las Cortes, 4 por otro, 2 el Consejo General y 2 el Gobierno. Pero también el Tribunal de Cuentas, que tiene 12 miembros, 6 el Congreso, 6 el Senado, y además se eligen por un periodo larguísimo. Se eligen, bueno, como el Tribunal Constitucional, se eligen por 9 años. Es decir, y vuelvo con esto a Madison y a sus cartas del Federalista de 1788, necesitamos que estos órganos funcionen bien, porque los hombres no somos ángeles. O dicho de otra forma, debemos de velar porque funcionen estas instituciones que en principio nos pueden parecer secundarias, deben funcionar bien para evitar que se cumpla la conocida afirmación de Lord Acton en su carta al obispo Creighton de 1887. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, lamentablemente sabemos que nuestras instituciones funcionan regular. La prueba es que llevamos un par de años retrocediendo en las posiciones, en las clasificaciones internacionales. Así, en el índice de violaciones de la democracia por culpa de la pandemia que publica la Universidad de Gotemburgo de Suecia, salimos regular parados. O en el ranking de calidad democrática de The Economist, aunque por fortuna, en este último que se acaba de publicar este mismo mes de febrero, hemos avanzado un poco, pero llevábamos 3 años retrocediendo. En fin, Jeremy Bentham decía que el jurista, el gran fundador del utilitarismo, decía que el jurista tiene 2 funciones, bueno, si queremos que sirva para algo. Una es el expositor y otra el censor. Una es exponer qué supone el derecho y qué problemas le encuentra, y otra es el censor, el proponer soluciones para el futuro. Bueno, en esta función del expositor, creo que hay que identificar los problemas básicos que tienen estos órganos de extracción parlamentaria. Y que, simplificando mucho, podemos decir que son 2. El primero es el retraso en la renovación de los órganos. El Consejo General del Poder Judicial tiene 18 miembros en funciones desde diciembre del 2018. Y eso es un retraso habitual. Bueno, el retraso, no el plazo.
El retraso es habitual, porque desde 1980 se ha renovado 6 veces y solo una lo ha hecho dentro del plazo. Ahora bate su récord, que estaba en 1 año y 10 meses en 2008. Pero es habitual, es decir, es un rasgo estructural de nuestro sistema político, y es que no se cumplen los plazos, que las grandes instituciones están permanentemente en una situación que podemos llamar de prorrogatio con en funciones. Por ejemplo, el del Tribunal Constitucional. Ahora mismo hay una vacante en el Senado desde el verano, y ha sido tan habitual que en 2007 hubo que modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional para adaptar los plazos y de camino prorrogar el plazo de la presidenta, curiosamente porque le venía bien al gobierno que fuera la misma persona. En fin, el Tribunal de Cuentas ha estado en funciones 6 meses hasta que ha sido renovado ahora a finales de 2021. Pero para récord, el del Defensor del Pueblo. La penúltima defensora, Soledad Becerril, terminó su mandato en julio del 2012 y las Cortes no eligieron a su sucesor hasta noviembre de 2021. Así que si no me equivoco, Francisco Fernández Marugán tiene un récord que casi podría equipararse en el ámbito de la monarquía a la reina Isabel II, ¿no? Ha estado 9 años de defensor interino, que es casi el doble de lo que le corresponde al defensor. En fin, diré, entre paréntesis, diré que esto de encontrar soluciones provisionales que se eternizan es un rasgo casi histórico. Por ejemplo, la Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial de 1870 duró hasta 1985. Por no decir que en buena medida la actual planta de los tribunales proviene de una Real Orden de 2 de mayo de 1813 sobre la distribución provisional de partidos judiciales. Así que no hay nada nuevo sobre el sol, pero sí que debemos de preocuparnos por ese rasgo estructural, porque se elija a una persona segundo del Defensor del Pueblo y luego sea el primero, y además durante 9 años. Bueno, el segundo problema que tienen todos estos órganos de extracción parlamentaria es lo que yo llamo la colonización de los partidos políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la Constitución y luego las leyes que lo desarrollan buscó el consenso para elegir a sus miembros. En general, buscó que fueran 3/5 los que tenían que intervenir, es decir, de un Congreso de 350 diputados, pues 233, y de un Senado de 265, pues 177 senadores. Bien, en la práctica esto ha supuesto hasta la última legislatura que el Partido Socialista y el Partido Popular cumplían estos quórum, y en la práctica esto ha supuesto que ellos pactaran los nombres de todas estas instituciones. En fin, hay una correlación tan directa entre partido y quórum que en esta legislatura se ha elevado a 2/3 el Consejo de Radiotelevisión Española. ¿Por qué? Para permitir que los otros partidos también entren. Pero hemos tenido consenso. Bueno, hemos tenido una palabra que aprendí en Italia de Trotamundos que se llama lotizaciones. No sé, por lotes, ¿no? Es decir, lo que hacemos es que nos distribuimos los puestos por lotes. El ejemplo, por poner ejemplos recientes y no quedarme en el cielo de los conceptos. En noviembre de 2021 se eligió al Defensor del Pueblo, que está en la Constitución, y que casualmente la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo le da 2 adjuntos. Bien, pues el primero, el Defensor del Pueblo, es un militante del Partido Socialista. El segundo, una del Partido Popular. Y la tercera, la adjunta segunda, es de Podemos. Es decir, que casualmente la proyección que tienen los partidos en el Congreso se traslada luego a estas instituciones.
Pero es que podemos coger las propias palabras de los diputados y nos encontramos con que en la elección del Tribunal Constitucional de 4 magistrados del Tribunal Constitucional en noviembre del 2021 hubo diputados que dijeron: hemos votado tapándonos la nariz. Es decir, han votado a personas que les parece que no deben de ir al Tribunal Constitucional, pero como somos caballeros y respetamos los pactos, aunque esos pactos sean de sinvergüenza, los votamos a favor, ¿vale? Creo que con esto se comenta todo cuál es el problema de la colonización. No hay consenso sino reparto. Incluso me atrevería a decir que con el paso de los años ese reparto va empeorando, va haciéndose más explícito y mirando menos los currículos y más la lealtad. Pero bueno, esto ya es una impresión que podemos llamar personal. El caso es que hay reparto. Bueno, hasta aquí el expósito. ¿Cuáles serían las soluciones del censor? Bueno, pues yo he escrito, como el papel lo aguanta todo, he escrito bastantes soluciones. Sobre los plazos, el primer problema que es que el Congreso y el Senado no respetan los plazos, tiene una solución técnica relativamente sencilla. Se ha intentado a veces hacer una segunda votación rebajando los quórums, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en el Consejo General del Poder Judicial se intentó, pero con buen criterio la Unión Europea dijo: señores, cuidado, que esto es exactamente igual que Polonia, y a Polonia le hemos abierto un expediente por infracción del rule of law, ¿no? Bueno, la solución no es esa. La solución es la solución que tenemos inventada en los demás derechos. ¿Qué pasa en el derecho administrativo cuando se dicta una instrucción y un particular no lo cumple? Pues tenemos una forma de estimularlo, que es lo que se llama técnicamente las multas coercitivas. Oiga, cada día que tarde usted en derribar esa construcción ilegal, le vamos a poner una multa de 100 euros. ¿Por qué no hacemos lo mismo con los diputados y senadores? Incluso un poquito más caro. Vamos a ponerle una multa de 500 euros diarios. Más, bueno, ¿vale? Ya sé que el derecho administrativo va dirigido a los ciudadanos, a los administrados, y el derecho político, especialmente los reglamentos del derecho parlamentario, es ellos mismos quienes tienen que administrarlo, ¿no? Ya lo sé. Y sé que el derecho parlamentario se basa mucho en usos y convenciones, que cuando se rompen estas costumbres no tienen sanción. Bueno, pues cambiémoslo. Pongamos en el reglamento del Congreso de los Diputados, en el título 9, quiero recordar, que dice elección de órganos de extracción parlamentaria, pongamos punto 1, se elegirán a todos dentro de plazo. Punto 2, si no se cumple el plazo, cada diputado pagará 500 euros diarios. O sea, creo yo que sería una solución que se llegaría bastante rápido y que no habría estos retrasos de años y años, ¿no? Simplemente exigirle a los políticos lo que el ordenamiento jurídico exige a los ciudadanos. Por eso tenemos el artículo 14, tenemos la igualdad, ¿no? Sin embargo, el derecho político y el derecho parlamentario está lleno de incumplimientos que no tienen sanción. Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, que hace unos meses el Congreso de los Diputados aprobó por la mañana una proposición no de ley exigiendo que el gobierno mantuviera la política hacia el Sahara que tradicionalmente ha tenido España, y por la tarde el presidente del gobierno estaba haciendo lo contrario. ¿Qué ha pasado? Nada. Seguimos todavía en un orden de cosas de las simples tradiciones, cuando algunas se podrían conformar en derecho, porque el derecho es coacción. Allí donde no hay derecho, pues empieza a difuminarse la norma. Bien, solucionado, por lo menos sobre el papel, el problema del retraso, pensemos en el otro problema, en el de la colonización de las instituciones, que es más difícil de resolver, seamos sinceros. Veamos que se ha ido intentando por los propios políticos que
a veces son conscientes, ¿no?, de sus limitaciones. En los años 90 se importó del Senado americano la teoría de entrevistar previamente a los candidatos que se iba a elegir, ¿no? Esto que, traduciendo casi literal, se ha llamado la audiencia. Por tanto, si tenemos unos candidatos a magistrados, los vamos a entrevistar en la Comisión de Justicia. Bueno, eso es una muy buena idea. Pero cuando se traslada una institución de un sistema político a otro, esa institución toma vida por sí misma. Mientras que en el Senado son audiciones, son entrevistas complicadas, donde los senadores buscan en la vida del candidato, en las opiniones del candidato, buscan, por decirlo así, fallos, y de hecho más de un candidato no se atreve. Le pasó en la legislatura anterior a un candidato que había sido general en Irak, ¿no?, que hubo un momento en que parecía que lo iba a proponer el presidente y algo se dejó traslucir en la prensa de que tenía algún cadáver que otro en el armario por la guerra de Irak y no se presentó, ¿vale? Y no digo que sea habitual, pero más de un candidato a magistrado, por ejemplo, un gran teórico republicano que defendía el originalismo, no consiguió ser elegido porque los senadores americanos, los demócratas, le hicieron muchas preguntas y consiguieron arrastrar a otros 3 o 4 senadores republicanos. En fin, que las audiciones, las audiencias son serias en el Senado americano. ¿En qué se han convertido en el Congreso, en el Senado y por reflejo mimético en los parlamentos autonómicos? Pues en un rato amigable en el que el candidato llega, lee el currículum y los distintos portavoces le dan la enhorabuena, incluso alguno pues hace preguntas de algún tipo del siguiente tenor, ¿eh? Oiga, señor Rodríguez Zapata, usted ha nacido en Uruguay, ¿qué buenos contactos tiene usted que tener con el Partido Popular para que lo hayan propuesto de senador? Esta es una pregunta real y auténtica que a mí me viene muchas veces a la memoria, ¿no? Eso es lo más incisivo que he sido capaz de encontrar. No sirve de nada, más allá de alargar el trámite. ¿Por qué? Pues porque va todo pactado. Esos mismos que decían en la última renovación del Senado, en el que había cuatro candidatos, y los 4 por distintos motivos eran débiles, 3 porque no eran del Tribunal Supremo. Oiga, es un poco raro, ¿no?, que para el puesto del jefe del Estado Mayor nombremos a alguien que es coronel, ¿no?, y nos saltemos a los generales. Vale, pero es que el 4º además era un catedrático de Derecho Constitucional, tradicionalmente, si no empleado, sí colaborador del Partido Popular. Pues no se le hicieron, a ninguno de estos 4 se le hicieron ningún tipo de pregunta, ni hubo complicada, ¿vale?, ni hubo tampoco especial voto en contra. Eso sí, muchos rumores en los pasillos, pero ninguno en el centro, que debe ser la comisión de Justicia. ¿Por qué? Porque estaban pactados. Así que hemos importado una institución que no sirve de nada. El profesor Rubio Llorente, con muy buen criterio, dijo, bueno, hagamos un pequeño truco. Como es normal que por alguna circunstancia se vayan quedando huecos, por ejemplo, ahora mismo hay un magistrado del Tribunal Constitucional que tiene que elegir el Senado, ahí no es posible pactar, porque solo hay uno. Entonces vamos a buscar el consenso, vamos a elegir a cada uno de esos miembros de uno en uno, según se vayan produciendo las vacantes, de tal manera que se obligue al consenso de uno en uno. Bueno, esto no ha pasado de lo mismo que ser una buena propuesta, porque ahora mismo lo que se viene diciendo es: respetamos que el candidato que hay en el Senado debe ser del Partido Popular, pero no lo vamos a votar porque el Partido Popular no desatasca el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, no hay consenso y sí, otra vez, voluntad de reparto. La segunda técnica que se está buscando en España es un concurso previo de mérito.
lo tenemos en el presidente de la Agencia de Protección de Datos y en su adjunto, que en su momento lo elige el gobierno, pero en su momento salió un decreto muy bonito en el que se hablaba de los candidatos que podían presentar sus currículos. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que como la inercia puede mucho, el gobierno hizo público, una vez que vio la lista de candidatos, hizo público que iba a nombrar a un señor, porque era próximo al PSOE, de presidente y un adjunto a iniciativa del Partido Popular. Bueno, por fortuna el Tribunal Supremo ha anulado estos nombramientos porque uno de los otros concursantes lo ha anulado. Lo mismo podríamos decir con los miembros del Consejo de Radiotelevisión Española. Se han inventado en el 2021 que antes de los nombramientos que tiene que hacer el 6 el Congreso, 4 el Senado, antes de eso una comisión de expertos designe a 20, ¿no?, para que tengan el doble. ¿Qué nos dice la experiencia? Bueno, que quizás se haya elevado un poco el nivel de los participantes. No pasa como tradicionalmente en el Consejo de Radiotelevisión de Andalucía, que ha venido siendo un cementerio de elefantes, o si no, a veces no eso, ¿no?, sino simplemente un sitio para guardar a algún político. Es verdad que de una forma u otra todos los candidatos tienen currículum en los medios de difusión, pero o están próximos de los partidos o no tienen futuro. Es decir, que hemos llegado al torcimiento del derecho. Nos hemos inventado un sistema, podríamos añadir aquí también la elección de la Agencia de Inteligencia Artificial, ¿no? Nos creamos un sistema aparentemente objetivo, pero luego sabemos que por debajo van otras fuerzas que no controlan los concursantes. Bien. El tercer sistema que conoce nuestro derecho es el sorteo. La Junta Electoral Central se compone de 8 magistrados elegidos por insaculación entre los miembros del Tribunal Supremo. Y resulta que la Junta Electoral funciona. Tenemos la suerte de decir que tenemos una muy buena administración independiente que históricamente casi siempre ha actuado por unanimidad, en algún momento con cosas muy especiales, ¿no? Recuerdo ahora, por ejemplo, con el movimiento el 2011, ¿no?, cuando si había que prohibir o no a los movimientos del 11M, ¿no?, si había que prohibirles que siguieran, que pudieran hacer una manifestación el sábado, ¿no?, el día del... Bueno, algunos momentos ha habido de división, pero cosas que pasado el tiempo son secundarias. En el grueso, si ha habido que anular alguna elección, como pasó en el 2009, que se anularon en Murcia y en La Coruña, ha funcionado muy bien. Así que el sistema de sorteo funciona. Y no es nada nuevo. Lo inventaron, como casi todo, en Europa, lo inventaron los griegos. Hay incluso una máquina que se llama el cleroterión, que servía para hacer sorteos. Así que mi propuesta es que unamos el sorteo con el concurso. De tal manera que si hay que elegir a 4 miembros del Tribunal Constitucional, el Senado tiene que elegir a 4 miembros del Tribunal Constitucional, pues que se habla, como ya se ha abierto, que se abra un plazo y todas aquellas personas que se sientan con currículum, con fuerza y con interés de estar allí, pues que se presenten. ¿Vale? Que si hay 4 plazas se haga una amplia selección, que pueda haber 2 filtros, que pueda haber un primer filtro técnico que elija a 40, que luego haya un segundo filtro, si queremos político, que seleccione a 20 y posteriormente se haga un sorteo entre esos 20. Esto evitaría que los elegidos tuvieran automáticamente la marca de uno de los partidos, ¿no? Es un sistema que yo creo, seguro que se le puede inventar siempre efectos perversos, o como se dice ahora, efectos no previstos, pero creo que es, de todo lo que se me ocurre, creo que es el mejor, el sistema ateniense. En fin, quiero terminar
recordando que mantenemos en España un problema por debajo de las leyes, que en general no son malas. El problema no son las leyes, sino la cultura política. Mantenemos la cultura del reparto, la cultura del inglés, del spoil system, y que mi maestro Cazorla decía, seguro que mi buen amigo Miguel Jerez también lo recordará, con una anécdota, y creo que es de Motril, querido Juan, creo que es una anécdota de Motril. Era que en la Restauración, cada vez que había cambio de gobierno, es decir, el turno famoso, llegaba al guardia civil, al guardia urbano, y el que le tocara le decía: Pepe, esnúate, que ahora me toca a mí. Esa es la cultura del reparto, con un problema actual, y es que nadie se desnuda, todos se quedan en la administración. Así que hemos perfeccionado el sistema, pero no para mejor, sino para aumentar de forma exponencial la clase política y los funcionarios. Así que ya es hora que, además de pensar soluciones legales, pensemos en modernizar nuestra cultura política. La política que debemos tener todos los ciudadanos debe ser una política de lealtad institucional. Y cuando veamos que hay grupos políticos que no la cumplen, usar nuestro voto para castigarlo. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín. Creo que hoy hemos aprendido mucho y bueno, y además nos has dado soluciones que son para reflexionar y para pensarlas, porque yo creo que convienen a nuestro país. A continuación, como es costumbre en el Club de la Constitución, abrimos un coloquio donde pueden participar todos los asistentes, que va a dirigir nuestro secretario general y miembro de la Junta de Gobierno del Club de la Constitución, don Manuel Morales. Sí, muchas gracias, presidente. Gracias. Bueno, estimado Agustín, muchas gracias y enhorabuena por la magnífica conferencia que nos has dado esta tarde. Entre otras cosas, coincido plenamente con Paco en que, bueno, elementos para pensar nos has dejado encima de la mesa, elementos para reflexionar qué se ha venido haciendo y qué cosas nuevas podemos empezar a pensar que se podrían hacer, ¿no? Como siempre también te comenté, solo hay una cosa a la que el conferenciante está obligado: absoluta libertad entre todos los participantes que quieran hacerte las preguntas, y desde este momento empezamos de nuevo. Te doy las gracias y a partir de aquí tienen ustedes la palabra para el que quiera hacer alguna pregunta al profesor Ruiz Robledo. Indudablemente, el profesor Ruiz Robledo nos ha dado sugerencias. Yo creo que aquí también pueden surgir entre el público sugerencias que tenemos la esperanza que poco a poco puedan. Nosotros estamos dispuestos a ampararlas para que en su momento pues muevan a nuestros políticos a una reflexión en bien de nuestro país. Yo el problema que veo, Agustín, es el cortoplacismo también. Es decir, que cuando se empiezan a elaborar cosas, si se hicieran como Dios manda a través del Parlamento, llevaría su tiempo, y aquí por las prisas se está legislando y a base de decretos leyes, y yo no sé hasta qué punto eso es constitucionalmente el abuso del decreto ley o el no hacerlo para aquello que estaba legislado, está creando una especie de impunidad en los que no gobiernan, de que aquí se puede hacer todo porque con la mayoría absoluta ya está todo resuelto. El pueblo soberano nos ha investido, aunque no lo invistió para eso, pero estamos tratando de pasar de la democracia a la demagogia, no sé si sería la expresión. Entonces me gustaría conocer tu opinión.
Ya que llevamos un buen rato hablando, diré que una de mis características no es solamente que me muevo mucho en lo pequeño y en lo grande, sino que soy un poco heterodoxo. Y digo esto porque yo no creo que las prisas sea el motivo de los decretos leyes. Yo me he inventado una teoría psicológica del decreto ley y que dice lo siguiente: los decretos leyes no se usan porque sean necesarios al ordenamiento jurídico. Los decretos leyes se usan porque el ministro quiere dar una rueda de prensa diciendo he resuelto este problema o he resuelto este otro. O el presidente del Consejo de Gobierno, de Ministros, o el presidente de la comunidad autónoma. Es decir, quieren que quede claro lo que sea. Que ya no va a pagar el impuesto de sucesiones. O que vamos a tener un nuevo bono cultural de 400 euros. Lo que sea. Yo creo que la razón verdadera del decreto ley es la personalización de la política. El deseo de apuntarse inmediatamente un éxito. No es que haya prisa, porque hemos vivido en la Comunidad Autónoma de Andalucía, hemos vivido hasta el Estatuto de Andalucía de del 2007, hemos vivido sin decretos leyes. Cuando hace falta ir deprisa, nos encontramos con que se han tramitado leyes en mes y medio, ¿no? La última estas que se han tramitado, la despenalización, la ley orgánica de despenalización de la sedición, pues no sé si me equivoco en los plazos, pero entró a principios de octubre y en diciembre ya era ley. Es decir, que tenemos procedimientos rápidos. Hombre, no llegamos a la celeridad del Reino Unido, que son capaces de aprobar una ley contra la COVID en 2 días, uno para la Cámara Baja y otro para la Cámara Alta. No llegamos a eso, pero seguro que llegaremos. Todo es cuestión de que los políticos se afanen. Buenas tardes. Quiero hacerme una pregunta. No está exactamente relacionada con el tema principal de la conferencia, pero entra en la división de poderes. En la reciente sentencia del Supremo que ha confirmado la inhabilitación de los políticos del procés, el Supremo ha incluido una especie de lectura de la cartilla a los que han eliminado el delito de sedición y denunciando que queda desprotegido el Estado eventualmente. Y la pregunta es la siguiente: el periódico más influyente del país, que últimamente parece que es el órgano, yo lo he comprado toda mi vida hasta hace un par de meses, pero no lo pienso volver a comprar mientras siga siendo el órgano del gobierno, El País, ha editorializado hoy criticando al Supremo por meterse donde no le llama y por extralimitarse. Mi pregunta va ahí, Agustín. ¿Es correcto que el Supremo se haya pronunciado o haya esa consideración o se está extralimitando? Bueno, tenemos aquí al presidente del Tribunal Superior y algunos magistrados. Pero como me lo pregunta a mí, yo contesto y luego que Pasa palabra. Y luego que don Lorenzo me corrija. Vamos a ver. Técnicamente ha sido un auto, es decir, no exactamente una sentencia, y el ponente ha sido Marchena, el mismo del ponente de la sentencia. El Código Penal permite que cuando lo consideren conveniente, los tribunales hagan propuestas de reforma al gobierno. Entonces, creo que si nos acogemos a esa capacidad que le reconoce el Código Penal, no es extralimitarse, advertir de una falla del sistema. El Tribunal Supremo ha dicho: se corrigen las penas porque ya no existe el delito de sedición. Ojo, que si vuelve a pasar lo mismo, no hay
penalización. No creo que interpretado así, a la luz, no recuerdo si es el artículo 2.4 del Código Penal, no sea extralimitado en su competencia. Yo tuve el honor y la suerte de ser parlamentario constituyente. Fui senador por Granada, independiente, pero mi ideología era clara, de ideología de izquierda. En la candidatura aquella había un miembro del Partido Socialista, José Vida Soria, otro miembro, no recuerdo quién era ahora mismo, y yo sí que de verdad era independiente, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que este vicio tan grave que has expuesto, Agustín, empezó muy pronto. Y voy a contar mi experiencia del año 81, que es cuando se constituyó la autonomía andaluza. Yo era senador y entonces fui allí porque a los independientes le correspondía un puesto y decidieron los 7 que éramos que fuera yo. Allí pues se decidió que había que hacer la preautonomía y un gobierno tal y que cual, y que como estaban bastante igualados el PP y el PSOE, pues 4 para cada uno. Pero decían, bueno, pero esto va a quedar mal. ¿Por qué no al independiente lo hacemos presidente de una agencia de medio ambiente? Pero antes dije que yo no quería ser presidente de nada, ni estar en el gobierno preautonómico, si no estaba igual que los demás. No sé, que no querían. 5 horas costó aquello, pero como yo ni me iba ni me venía el tema en lo personal, yo creía que me iban a ir para prestar un servicio y para prestarme a componentes. Pues al final me hicieron, en vez de presidente de la agencia autonómica, consejero de medio ambiente. Y entonces, luego eso sí, bien que alardearon que era la única autonomía que había ocupado tener un consejero de medio ambiente. Quiero exponer esto como una experiencia que refleja lo que nos está pasando, y que esto es del año 81 y estamos en el 23, ¿no? Llevamos 42 años de una democracia viciada y hace falta, de luego, un giro de timón importante. Lo malo es que están dando lugar a que la gente considera que la política es una actividad perversa. Y hay que tener muy en cuenta lo que decía Machado hace ya mucho tiempo, a principios del siglo XX creo que era, que decía a unos jóvenes: vosotros debéis hacer política, porque si no, otros lo harán por vosotros y naturalmente contra vosotros. Y es la llamada que yo me atrevo a hacer aquí a los ciudadanos que no militen, pero que tengan inquietudes. Vamos a hacer política, por si no nos la están haciendo ellos y para ellos. Muchas gracias. Pues yo poco puedo añadir, nada más que ratificar que si no hacemos política nosotros, no la hacen otros. Pero sí que me gustaría, ya que Juan ha hablado de los años 80, sí me gustaría hablar de la diferencia, aunque estuviera debajo esa pulsión por controlar todo, en la superficie lo que se decía, todos los partidos políticos, que los directores generales de la UCD son políticos, esto no puede ser, ¿no? La idea era de que hay que profesionalizar la administración. Luego hemos visto que ha sido al revés, ¿no? Que cómo ha ido bajando la ola de los políticos y ha entrado hasta las cajas de ahorro, bueno, en los puertos, en todo lo que queramos. Pero el primer tribunal constitucional que se eligió en 1981, el profesor Oliver me lo puede ratificar igual que yo, era de una gran calidad. Es decir, estaban los mejores juristas que habían querido estar allí. García Pelayo, Gloria Begué, Aurelio Menéndez, Rubio Llorente, eran personas absolutamente indiscutibles. Es más todavía, al gobierno se le ocurrió incidir, hacer la sugerencia de que el presidente fuera Aurelio Menéndez. Y me consta contado por uno de los protagonistas que se confabularon para decir cualquiera menos este. Porque como salga el primer tribunal constitucional con un presidente sugerido por el gobierno, perdemos la legitimidad. Y entonces, por unanimidad, se eligió a García Pelayo, que era ni más ni menos que un letrado de las Cortes Republicanas que huyó de España después del golpe de Estado, después de la guerra, y volvió con mucho tiempo.
Lo harían mejor o peor, pero la voluntad era garantizar la independencia. No había nada tan absolutamente, a mi juicio, criticable como lo que hemos visto que ha pasado en las últimas reuniones del Tribunal Constitucional, que se han reunido por separado los conservadores y los progresistas, como si fueran partidos políticos, en el seno del Tribunal Constitucional. Esto, cualquiera que haya formado parte de un tribunal, yo he estado 3 años en una audiencia provincial, allí no sé, nadie se reunía por separado, ni he oído nunca jamás de los compañeros que son amigos del Tribunal Supremo que esto pase en el Tribunal Supremo. Nadie se reúne por separado. Es que se ha llegado al punto de retrasar la hora de un pleno porque los 6 magistrados conservadores no se ponían de acuerdo. Y el presidente dijo, oye, un momento, que vamos a retrasar 2 horas. Esto es impensable. Es decir, que ha habido, querido Juan, ha habido un deterioro de la vida institucional fuerte, desgraciadamente, de los años 80 hasta la actualidad. Hola, buenas tardes. Más alto. Solamente preguntarle al profesor qué sistema comparado considera que sería el más perfecto en la actualidad, en el mundo, en este tema, en su opinión. Gracias. Sí, ya lo tiene. Bueno, sí. Depende de qué órgano estemos hablando, ¿no? A mí el sistema americano de ir eligiendo de uno en uno y por periodo indefinido me parece bastante bueno, ¿eh? Porque aquí hemos visto algunos magistrados del Tribunal Constitucional, que según se le iba terminando el mandato, empezaban curiosamente a dictar o a adoptar algunas posiciones que en principio eran difíciles de entender, por decirlo con más claridad, ¿no? Si alguien ha hecho su carrera jurídica como jurista progresista, es raro que al final del Tribunal Constitucional tome decisiones conservadoras, ¿no? Casualmente coincidiendo con un gobierno conservador que cuando sale del Tribunal Constitucional lo nombra del Consejo de Estado. Si nos ponemos ya a poner la lupa en algunos problemas, tenemos algunos problemas así muy personales que repercuten sin duda, ¿no? No es lo mismo ser un magistrado con 70 y muchos años que ser un magistrado joven, como se ha nombrado en los últimos, que tendrán una carrera posterior. La independencia de alguien que está en una audiencia nacional, va al Tribunal Constitucional y cuando vuelve a la Audiencia Nacional, me parece a mí que es menor, o puede ser menor, que la que ya está en el Tribunal Supremo. Porque nadie le puede ofrecer ser magistrado del Tribunal Supremo si ya está allí. Entonces quizás si tuviera que pudiera coger algo, sería la idea americana de uno en uno, de ir nombrando de uno en uno. Bueno, yo creo que no hay muchos motivos para el optimismo, ¿no? Lamentablemente, don Manuel García Pelayo ya lo dejó escrito en el Estado de Partidos, publicado en España pues hace más de 40 años, y es el modelo que tenemos y que tienen los franceses, los alemanes, los italianos. Es un tema de cultura política, ¿no? Lo que sí efectivamente hay cada vez más desfachatez, porque el mismo título de la conferencia que yo trataba de recordar según venía aquí, porque se le había recomendado a una joven profesora de mi departamento, sobre el papel el rol de los parlamentarios en la elección de los órganos. En realidad el papel es puramente teórico, ¿no? Porque son los partidos y más que los partidos, los líderes de los partidos, el grupo parlamentario en definitiva obedece, ¿no? Y esto viene de muy lejos, y es que no se guardan las formas, ¿no? Recuerdo cuando José María Aznar anunció que la presidenta del Senado iba a ser la señora Esperanza Aguirre, que acaba de desembarcar en el Senado. O sea, y lo que enseñamos a nuestros alumnos, bueno, yo ya estoy jubilado, es que el Parlamento es un órgano soberano que elige a sus... Pero no, es que el presidente del gobierno dice ya quién va a ser presidente del Senado y se queda tan pancho, ¿no? Igual han hecho todo. O recientemente el ministro de la Presidencia
habla de que están negociando los nombramientos del Tribunal Constitucional. No se guarda la forma, ¿no? Y esto tiene difícil remedio, ¿no? En cuanto a lo de los decretos leyes, la abundancia, bueno, es que casi todo es decreto ley, ¿no? Yo creo que un motivo más es evitar el debate público, ¿no? Porque el debate parlamentario, con sus ecos en los medios de comunicación, porque si hace un decreto ley y los consigue sacar adelante sin que, como tal, pues te has ahorrado pasar muchos malos ratos y comerte muchos marrones, ¿no? Pero esto habría que poner límites de alguna forma, probablemente introduciendo cambios legislativos, ¿no? Porque realmente es escandaloso, ¿no? Nada de eso. Pues completamente de acuerdo con mi buen amigo Miguel Jerez, ¿no? Me voy a corregir un momento, porque yo soy un gran admirador del profesor García Pelayo, del cual he hecho en falta una biografía y corregirle, bueno, supongo matizarle que no es que huyera de España y no fue exactamente después de la guerra, fue en 1950 cuando se autoexilió, como él decía que se había autoexiliado. Se fue, en cuanto que tuvo la oportunidad y consiguió una de las primeras becas para salir al extranjero, se marchó, aunque venía regularmente a España, pero no exactamente que huyera. Bueno, de alguna forma sí huyó de una España negra, claro. Pero bueno, pero coincidimos los dos que fue un gran jurista y que fue un éxito. Luego podría pasar lo que fuera con la sentencia de Rumasa y con su segunda vuelta a Venezuela, ¿no? Pero es verdad, es que por esto que no se guardan las formas, es que no sé si alguien ha tenido ocasión de oír o de leer el discurso de toma de posición de la presidenta del Congreso, Michelle Batet, donde da la gracia al presidente del gobierno. Le da literalmente la gracia al señor presidente del gobierno. Así, no dice señor diputado, no, señor presidente del gobierno. Es decir, es que la sumisión actual es absoluta. ¿En qué cabeza cabe que una presidenta del Senado, que se supone que es un órgano neutral, pase a ser ministra de Justicia? Lo mismo que en qué cabeza cabe que todos los diputados voten a 2 miembros del gobierno actual para que vayan al Tribunal Constitucional, con el problema que eso plantea. ¿Es que no había juristas próximos al Partido Socialista? Claro que lo hay, muy próximos, incluso algunos haciendo méritos en los periódicos, defendiendo al gobierno en los periódicos, pero por las razones que sean, el gobierno o Pedro Sánchez ha preferido a 2 miembros del gobierno. Es que eso ¿en qué cabeza cabe? Eso no es razonable. No puede, ahora vienen las abstenciones y vienen todos los problemas con la apariencia de la neutralidad. Es decir, que es verdad, hemos llegado a un momento de desfachatez. En cuanto a los decretos leyes, el decreto ley es un instrumento muy peligroso, porque el actual gobierno puede perder un gobierno ley, un decreto ley. Pero sí es verdad que se pierde el debate. Y el debate es un instrumento de garantía de la democracia y es un derecho de los ciudadanos. El procedimiento legislativo no es una forma de hacer una tortilla, es una forma de garantizar los derechos. Porque como muy bien ha dicho Miguel Jerez, que se nota que es catedrático de ciencia política, es que los derechos de los ciudadanos, si se tramita durante un tiempo, podemos escribir, podemos manifestarnos, podemos protestar, podemos incidir en nuestros representantes de alguna forma, que no podemos sobre el decreto ley. Pero dicho esto, en este tipo de gobierno actual, el gobierno arriesga mucho, porque no tiene mayoría absoluta. El gobierno andaluz no arriesga nada, pero el gobierno central sí que arriesga mucho. ¿Y por qué lo hace? Yo insisto que puede haber 4 o 5 argumentos. Para mí el argumento principal es: esto lo he resuelto yo. Básicamente he pedido la palabra para felicitar al profesor Ruiz Robledo por la intervención que ha hecho y que evidentemente pone de manifiesto que el presidente del club no se ha equivocado al invitarlo a dar la conferencia, con lo cual creo que es de justicia que alguien le dé la enhorabuena por la intervención, ¿no?
y he querido ser yo. Por lo tanto, enhorabuena, compañero. Dos consideraciones. Una, a veces también no hay que olvidar aquel refrán popular de me miro y no me gusto y me comparo y me quiero. Pues claro, cuando uno compara el funcionamiento de otros modelos, incluso alguno que ha comentado, ¿no? Como por ejemplo el norteamericano, en el que evidentemente los nombramientos de uno en uno, pero por el presidente de la República y de manera vitalicia. No sé hasta qué punto ese tipo de nombramientos en la cultura política española podrían ser asumidos o lo viéramos de otra manera. Pero en cualquier caso, sin negar evidentemente los problemas que ha planteado, tampoco se puede desconocer que quizá también hay una cuestión que trasciende lo meramente jurídico y entronca con las transformaciones sociales en las que evidentemente vivimos en una situación de confrontación y de polarización, en la que obviamente este tipo de comportamientos no tienen ningún tipo de penalización electoral y le parece muy bien cuando quien lo hace son los míos. Por tanto, al final, y creo que lo ha apuntado el profesor Ruiz Robledo, también hay un problema de que son actitudes que se adoptan porque se saben que no van a tener ningún tipo de penalización electoral. Es más, se asumen y se adoptan porque se siente con la legitimidad de que el sector de la población que lo apoya es precisamente lo que espera. Por tanto, más allá del análisis jurídico, la modificación legislativa, que evidentemente habrá que analizar, también habría que hacer un planteamiento y un pensamiento sobre que estas circunstancias se están dando en un seno, en el seno de una sociedad que está sufriendo una transformación muy preocupante, en la que la democracia completa es la que está evidentemente en cuestión y evidentemente dando síntomas de una pérdida de calidad que evidentemente se manifiesta, entre otras cosas, entre todos los ejemplos o muchos de los ejemplos que ha puesto el profesor Agustín Ruiz Robledo. Pero, en fin, que más allá de esta reflexión, lo importante y lo que yo quería era felicitar a mi compañero Ruiz Robledo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, querido Baldomero Oliver, que él insiste en que es mi compañero, pero no es verdad, es mi director de departamento, es mi jefe. Así que es una verdad media. Sí, yo he terminado mi intervención con esta idea, ¿no? Con la idea de que debemos de intentar cambiar la cultura política. Y yo no soy especialmente pesimista, ¿no? Pero como también decía antes el profesor Jerez, yo creo que va a aumentar la abstención. Yo creo que va a haber votantes que van a decir no me gusta el sistema. Y les recomiendo la última opción que yo usé, que es votar una candidatura que se llama escaños vacíos, ¿no? Oiga, vamos a darle el mensaje a estos señores que no nos gusta lo que están haciendo. Vamos a votar a escaños en blanco y si salimos no vamos, ¿no? Yo creo que hay más gente de la que pensamos que se está cansando de este tipo de política. Es verdad que hay núcleos duros, ¿no? Siempre los ha habido. O no había aquellos que en los mítines decía, dale caña, Alfonso. No había, siempre ha habido gente así, ¿no? Siempre. Pero no creo que haya muchos socialistas que estén contentos con el nombramiento de los dos últimos magistrados que ha hecho el gobierno. No lo creo. Porque un gobierno socialista anterior, muy criticado, que era de Rodríguez Zapatero, cuando le tocó elegir, eligió a dos grandes juristas, Pablo Perestrén, que en paz descanse, y Manuel Aragón. No eligió a dos juristas de mérito justitos, por decirlo así. Eligió, oye, si tenemos un escalafón del derecho constitucional, pues estaban en la parte alta. Nadie podía decir que no eran. Eran socialistas, que luego uno quizás evolucionó, pero eran gente de nivel. ¿Por qué no se sigue haciendo eso? Es que no tiene el gobierno, de verdad, que el gobierno no había. Oliver, en Granada hay hasta 2 o 3 próximos al socialismo y podemos recorrernos Sevilla y Barcelona y tú y yo damos nombres de gente de nivel
muy sensibles y muy de la cuerda del PSOE. ¿Por qué no se les ha nombrado a ellos? Pues porque el presidente del gobierno prefiere gente que, por decirlo llanamente, que sean fiables. Ya está, ¿no? Sí, gracias, Agustín, porque he aprendido pues mucho, como casi siempre que hablo contigo. Pero tú has planteado la situación actual, has planteado los problemas que tiene, has planteado cómo se puede solucionar, pero en la práctica, tú que eres una persona viajada, ¿qué solución tiene esto? Bueno, en la democracia la solución es el voto. Es decir, que los ciudadanos miremos los programas de los partidos políticos, ¿vale? Si no nos gusta lo que está haciendo este gobierno, pues vamos a echarlo. Esto es lo que se viene teorizando en las sociedades abiertas, que en realidad, desde después de la Segunda Guerra Mundial, la elección no es tanto entre partidos, sino entre si nos ha gustado lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Entonces, si no nos ha gustado lo que está haciendo este gobierno, pues vamos a echarlo. Ya está. No hay otra solución. Y si viene otro gobierno de otra tendencia ideológica y hace lo mismo, pues vamos a echarlo. No hay, de verdad que no hay más varita mágica que nuestro voto. Bueno, Agustín, yo quería también felicitarte por tu conferencia, que, bueno, como tú mismo has expresado, el elenco de personalidades que han pasado por el Club de la Constitución es suficientemente amplio, variado, rico y de prestigio como para haber aprendido mucho. Pero, bueno, pues a todo ese prestigio hay que añadirle tu conferencia. Me ha encantado. A mí me preocupa, lógicamente, por mi profesión, que no es precisamente la del derecho, sino la de la psicología, el comportamiento de la persona, de la gente. Nuestro amigo Oliver no lo señalaba, ¿no? Ha puesto el dedo en la pregunta que yo te tenía aquí preparada, o la reflexión más que una pregunta, ¿no? Y es que, y además conectado también con la última pregunta que se ha hecho, la solución a este problema, este gran problema que tenemos en la política, que si comparamos entre una etapa inicial de nuestra democracia y lo que hoy tenemos, dista mucho, me vaya a permitir la expresión, el nivel intelectual de nuestros gobernantes, ¿de acuerdo? La solución a todo este tema pasa por la educación, indudablemente. Es lo primero que nos tenemos que plantear. O cambiamos el sistema educativo, o empezamos a exigirle a la ciudadanía un esfuerzo mayor por superarse y por formarse, para que los criterios de pensamiento estén mucho más reforzados, o esto va muy mal, ¿vale? Y luego otro problema que existe con este prolegómeno o problema previo que yo he puesto, es que todo lo que toca la política se devalúa. El catedrático se devalúa, la persona de prestigio, el jurista, el tal, se devalúa. Entonces tenemos un serio problema, porque cuando en nuestra mente esté todo devaluado y ya no nos sirva nada, pues ya sabemos que el mejor postor va a venir y vamos a tener un problema muy serio. Bueno, ya estamos viendo muchos problemas de los que difícilmente podemos salir, ¿vale? Y es la repetición, la reiteración en las fallas
que existe en la política y que no hay quien lo... No hay persona o no hay institución o no hay movimiento que rompa con esa dinámica y nos ponga a todos en nuestro sitio. Y que justamente estaban en todos los problemas que tú has señalado uno por uno, ¿vale? Que es en la repetición, en la ralentización de la renovación de los órganos, ya no solamente en la propia administración, sino en la justicia, ¿vale? Y en definitiva, que entremos en un periodo de desasosiego y de desgano, que la política no nos sirva, lo cual nos hace efectivamente desistir y pensar que no tenemos nada que hacer en esta historia, ni siquiera votar y llegar a la abstención a la que tú estás hablando. Con lo cual, pues obviamente el sistema político y social que nos vamos a encontrar si mis peores pronósticos se cumplen, va a ser muy triste y desasosegante, sobre todo para todos aquellos que hemos vivido una etapa de mucha incertidumbre, pero ahora, a toro pasado, de mucha certeza política, de mucha certeza moral, de mucha certeza institucional que nos garantizaba el estar en una democracia que nos sirve, en una democracia que arregla nuestros problemas, pero no lo que estamos viendo ahora mismo, no a lo que estamos asistiendo en este momento. Bien, esa era mi reflexión y bueno, pues yo no sé qué pensarás tú, Agustín. Bueno, yo lo primero que pienso es que estás en plena forma, a pesar de ser de mi edad, aunque parezca unos cuantos años más joven, ¿no? Gracias. Vamos a ver, desde Plinio el Joven hay escritos diciendo hay que ver qué malos tiempos tenemos ahora y cómo han degenerado las costumbres, y anteriormente los antiguos eran mucho mejor, ¿no? Así que quizás debemos de tener un poco de precaución a la hora de pensar que nosotros somos mucho mejores que los que había antes. No lo sé. Quizás porque tengo en mi casa a un joven sobradamente preparado, pues quiero ser optimista sobre el futuro, ¿no? El sistema de elección de los políticos siempre ha sido un problema. En el siglo XIX, Saint-Simon, que era un utopista francés, decía que gobiernen los industriales. Como han demostrado los empresarios, han demostrado que saben gestionar su empresa, pues que gobiernen los industriales, ¿no? Yo creo que hemos llegado a una solución relativamente razonable y hemos creado una especialidad que se llama ciencia política para que los que les guste la política vayan preparados, ¿no? El problema está luego en que la selección de esa no acabamos de encontrar el sistema, ¿no? Antes, no sé si era María José Pérez, ¿no? Decía, bueno, ¿y qué tal el sistema americano? Bueno, aquí hemos tomado mucho la idea de vamos a unas primarias, ¿no? Porque las primarias nos va a permitir elegir a los mejores. Pero claro, tiene un problema, y es que solo votan los militantes. Y si los militantes están muy radicalizados o con poca preparación, no van a elegir a alguien con mucha preparación. Totalmente. Con lo cual, volvemos al mismo problema, es que importamos una institución que puede tener unos efectos perversos. ¿Por qué? Pues porque hay el conjunto de personas que tienen que eligen según unos intereses muy extraños, ¿no? Así que no acabamos, en Europa no acabamos de dar con la tecla, ¿no? De decir, ¿qué hacemos?
Pero yo estoy con don Juan Martos. La única solución que puede encontrar la sociedad es animándonos todos a participar. Y en la medida de lo posible que gente con preparación se vaya a la política, pues de la cantidad acabará saliendo la cualidad. Si hacemos lo contrario, y yo el primero, que nos retiramos de la política y que no sabemos nada, pues dejamos el camino expedito para los mediocres o los poco preparados o la gente sin escrúpulos. Sí, buenas noches. Hola, Agustín. Ha demostrado que además de catedrático eres maestro. Una reflexión que puede terminar en pregunta y una pregunta rápida. Primero, yo no soy del mundo jurídico, yo soy de números, pero me puede servir. Yo creo que el problema tenemos en el concepto de legitimidad, que lo hemos aguado como el mal vino. Si aquí ya no vamos a aprobar con un 8 o un 9, sino ya con un 5, 4,5, y si no, cambiamos la ley para aprobar con un 3. Eso que hace que las cosas sean legales, nombrar a un presidente, nombrar a un vocal, lo que sea, pero realmente con qué solidez. Y recuerdo el Estatuto de Cataluña, que creo que se aprobó finalmente con menos de un 20% de todo el escrutinio, o algo así. Es decir, una pobreza increíble, pero siguió para adelante y aquí tenemos las consecuencias. Y segundo, ¿qué opinas, y esto soy muy directo, de las listas abiertas? Gracias. Pues muchas gracias, querido Enrique. Yo, como tengo escrito de muchas cosas, solo tengo que poner el ordenador y decir, ¿qué dije sobre el Estatuto de Autonomía y sobre los referéndums? Pues yo tengo escrito que copiemos a los países orientales, que para que tenga validez un referéndum tiene que obtener el 50% de votantes. Si no llega la participación al 50%, no debe de tener validez. Y eso proyectaba al pasado. ¿Qué quiere decir? Pues que no tendríamos el Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero ni el de Andalucía, ni tendríamos el de Galicia. Es decir, si no se demuestra que una institución tiene un fuerte arraigo, no hay por qué crearla. Esta es la solución técnica, que es bastante fácil, ¿no? Es bastante fácil. En cuanto a la segunda pregunta, ¿verdad? Las listas abiertas. Las listas abiertas. Yo en esto, no sé si aquí vuelvo a ser heterodoxo, soy completamente escéptico sobre las listas abiertas. Están en el Senado y no sirven para nada. Las listas abiertas no existen, no tienen especial importancia. Más en un momento de política en que cada vez la política está más personalizada. Yo no sabría decir ahora mismo cuáles son los 7 diputados por Granada. Y no sé si alguno de ustedes es capaz de decir la lista. Es decir, la política, si quisiéramos que sirviera, habría que ir al sistema de distritos, al sistema británico, en el cual distribuimos los 7 diputados en Granada por población y Granada Capital elige 3 y cada uno. Pero es que la experiencia del sistema mayoritario en la República fue nefasta. Así que yo, francamente, no acabo de encontrar la solución. No creo que la solución esté en las listas. Es que en Italia se puso las listas abiertas y la mafia patrocinaba a determinados candidatos. Es decir, la capacidad del mundo latino de corromper un sistema es francamente increíble. Entonces, yo creo, con toda sinceridad, que se le está dando una importancia a las listas abiertas que no las tendría, que no las va a tener, ¿no? Bien. Agustín, con permiso, no sé si hay alguna otra palabra pedida, no, pero en fin, tratando de ser respetuosos un poco con el horario y con la programación que tenemos dentro de este centro, yo, desde luego, aparte, como he dicho antes de darte las gracias, pues me has dejado, como siempre, una reflexión que habla bien a las claras de tu capacidad para enseñar, ¿no? Para enseñar y al mismo tiempo para generar inquietud, para generar pues qué es lo que está ocurriendo y qué se puede poner en marcha para mejorar. Que en definitiva es un poco el objetivo de nuestro club, ¿no?
cómo participa la sociedad civil y qué podemos hacer para que esta sociedad, pues oyendo pues voces autorizadas como la tuya, como las que te han precedido aquí en este club del que nos honramos en pertenecer, pues desde luego nos hace abrir los ojos. Pero hay un punto que has comentado aquí que yo quisiera centrar. Has dicho, posiblemente una de las vías que se puedan quedar, pues digamos, más expeditas a la hora de analizar el problema de cómo se queda la gente, entre comillas, más tiempo del que le corresponde en los puestos, en los cargos por los que han sido nombrados. A lo mejor una de las soluciones puede venir por la vía de esta sanción, que Paco te ha animado y ha dicho más alta todavía. Bueno, realmente yo lo que creo es que sancionar a quien está desempeñando un puesto, lo digo evidentemente en tono coloquial, ¿no? Quien está desempeñando un puesto porque ha terminado su periodo de mandato y no se le ha renovado, a quien habría que sancionar sería a los del Parlamento que no han cumplido con su función y que nos han nombrado efectivamente dentro del periodo correspondiente. Entonces, claro, digamos, has conseguido tu objetivo, que es hacerlo reflexionar, pensar un poco. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cuáles son las soluciones? La solución no se puede buscar en el que está, digamos, nombrado, ha cumplido su función y está próximo a terminar el mandato, sino aquellos otros que, por otros intereses espurios, evidentemente, por otros objetivos que no aparecen claros ante la ciudadanía, o por este esquema que ha absorbido razonablemente la partitocracia que tenemos, este poder que tienen los partidos políticos, pues hacen que estemos esperando tranquilamente, y no me importa que esté un tiempo, años y años, pues algunos de los órganos de control a los que tú te has referido, evidentemente, sin la renovación. Esa reflexión sí quería yo hacértela y por favor me gustaría que profundizaras un pelín más en ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Hombre, yo lo único que puedo decir es que siento que por mi torpeza haya entendido lo contrario de lo que yo quería decir. Yo a quien quería sancionar era a los diputados y a los senadores, no a los miembros. Incluso alguna vez, cuando se ha hablado de la posibilidad, que yo lo he propuesto también, que cuando decía el presidente del Tribunal Supremo continuamente que estaba muy preocupado, pues yo decía que dimitan todos, ¿no? Y alguien ha dicho, ojo que puede ser un delito de abandono de funciones. O sea, que yo no creo que un vocal del Consejo tenga responsabilidad en que lo sustituyan. El responsable son el Congreso y el Senado, empezando por la presidenta del Congreso y por la presidenta del Senado, o el presidente ahora del Senado, que no hacen absolutamente nada. El primero que está abdicando de sus tareas es el presidente del Congreso, que tiene que decir, señores, hay estas vacantes y hay que convocarlas, y yo lo meto en el punto de orden del día, y si me lo tira a la mesa, pues lo tira, pero yo cumplo con mi responsabilidad. No que cada vez que sale el tema, el gobierno y la oposición están negociando. Es que eso no es lo que dice la Constitución, es que no es responsabilidad, es que aquí se está negociando a quién eligen 10 miembros que tiene que elegir el Congreso y otros 10 que tiene que elegir el Senado. Lo están debatiendo un eurodiputado y un ministro. Es decir, no hay ni un diputado ni un senador que estén debatiendo, al revés, están esperando a que le den instrucciones. Eso es una cuestión de cultura, no es una cuestión de normas. Es que los diputados aceptan esa sumisión. Sí, es verdad. Bueno, muy clarito, sin duda ninguna, pero mucho más claro ahora, evidentemente. Muy bien. ¿Hay alguna otra intervención, por favor? Pues muchas gracias, como siempre. Gracias. Con profundo agradecimiento al Club de la Constitución. Primero, por haberme dado la oportunidad de exponer mis opiniones sobre los órganos de extracción parlamentaria. Y después, por su labor de difusión de los valores constitucionales. Pasamos a la segunda parte. Tenemos que ponernos ahí. Yo solamente decir algo, me quedo con dos cosas. De Agustín, uno de ellos es que es el voto el que cambia el gobierno, no otro tipo de cosas. Porque yo estoy siguiendo a veces chat de grupos de WhatsApp y oigo unas barbaridades
que me quedo helado, ¿no? Y la segunda es la educación, que lo ha dicho muy bien nuestro vicepresidente. Es decir, alguien dijo que analfabeto no es solo el que no sabe leer y escribir, sino el que no conoce su Constitución. Nosotros hemos creado el premio a un trabajo sobre tema constitucional entre enseñanza primaria y secundaria sobre artículos de la Constitución, que ya vamos por el segundo premio. Vamos por el tercero. Así que ahora queremos tener el club un detalle contigo. La insignia del Club de la Constitución. Esto es un obsequio que hemos creado para el símbolo nuestro del Club club. de los Leones de Madrid. Y ahora la foto de familia.